En este momento nos encontramos para hablar sobre cuestiones que tienen que ver con el mes azul. El mes azul es una iniciativa de unos australianos que pensaron que los hombres no se hacían controles periódicos y también se preguntaban qué chequeos médicos y qué cuestiones de salud podían tener en cuenta para que esto dejara de suceder. Así comienza el mes azul, es por eso que contamos con la presencia hoy del doctor Diego Karsten, médico especialista en imágenes, y la doctora Audicio, médica especialista en cardiología. Y el que les habla es el doctor Ibarra, médico especialista en medicina general y familiar. Así que para arrancar, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manu? Bien, muchas gracias por la conversación y por la introducción. Muchas gracias por la presentación. Tenemos la visita del doctor Marcelo Cabañas, médico especialista en urología, y él nos viene a mano, al pelo, como se dice, porque este mes, que es el mes azul, que es el mes de noviembre, es el mes del hombre, en el cual nosotros intentamos desde el Instituto GEMA llevar este concepto de cuidado hacia el hombre y de la prevención de diferentes enfermedades, y entre ellas una que es muy frecuente y que tiene alta mortalidad en el sexo masculino, que es el cáncer de próstata. Hola Manuel, ¿cómo estás? Bueno, gracias por la invitación y por el espacio a algo tan importante como es la salud masculina, que muchas veces está descuidada por nosotros mismos, por los mismos hombres. Así que este mes, como lo fue el mes de octubre, con el cáncer de mama, es el mes de la salud masculina, el cuidado integral de lo que es la salud masculina, y obviamente haciendo mucho más énfasis en lo que es el cáncer de próstata. Comenzaríamos preguntándonos, para abrir este debate del mes azul, ¿por qué ustedes creen que los hombres carecen de hábitos de realizarse controles o chequeos periódicos de salud? ¿Por qué los hombres somos más reacios a hacernos chequeos? Yo creo que los hombres tenemos más en Latinoamérica y en Argentina, tenemos por costumbre esa sensación de creernos más fuertes, y a eso iba en realidad, que las mujeres, porque tenemos que hacernos cargo de muchas cosas y sobre todo de nuestras familias. De esa manera, culturalmente, tal vez pensamos que los hombres, al creernos más fuertes que el otro sexo, que el sexo femenino, podemos prescindir, ¿sí?, de los chequeos médicos y nunca enfermarnos. Que de hecho muchos de nosotros, hablando con generaciones, una antes que la nuestra, como mis padres, yo nunca me acuerdo que mi padre haya ido al médico, por ejemplo. Y en esta generación, que es la que nos toca a Diego y a mí, eso fue cambiando de a poco, por cuestiones tal vez culturales, por un lado, y también por cuestiones, creo yo, mediáticas, ¿sí? Uno hoy por hoy tiene más información que antes, y también esta mentalidad por ahí machista que uno tiene también cambió con el transcurso del tiempo. Esa es mi idea, más o menos, de por qué yo creo que los hombres no nos hacemos chequeos tan frecuentes. Diego, ¿vos qué opinas? Bueno, sí, yo coincido bastante con el tema de que es una cuestión cultural. Creo que una cuestión del hombre, como decís vos, de no sentirse, de no demostrar debilidad, muchas veces cree que está exento de algunas enfermedades. Pero bueno, creemos que esto está cambiando. Creemos hoy que en todos los grupos etarios y sexo se está haciendo fuerte los chequeos, los controles. Realmente se han visto de que el querer cuidarnos, el querer protegernos, nos
nos sirve a nosotros y a nuestra familia. O sea, es importante recalcar esto y demostrar a la población de que nosotros no estamos exentos de la enfermedad y nosotros la padecemos. A mí me toca desde el Instituto GEMA la revisión mucha del hombre sano y realmente es importante de la parte genitourinario, de la parte general, abdominal, que hay muchas patologías que nosotros podemos prevenir con el examen rutinario, desde el laboratorio al chequeo cardiovasculares que va a hablar la doctora. Realmente nosotros creemos que es importante y por eso nosotros estamos haciendo este mes tratando de concientizar al sexo masculino en que no estamos exentos de las enfermedades. ¿Por qué es importante hacerse chequeos de próstata y a partir de qué edad? Bueno, la próstata, como bien lo dijiste, es un órgano exclusivo del hombre, por eso justamente hacemos mención que la salud masculina está referida al control prostático. Básicamente la próstata a veces uno cree o lo relaciona siempre con lo urinario, pero en general la próstata es un órgano reproductivo sexual muy importante. ¿Qué cuesta hacerse esos chequeos? No estoy hablando en el ámbito financiero o económico, sino en sentido de comodidad. ¿Son chequeos que son invasivos? ¿Son chequeos que tardan mucho tiempo? ¿Son chequeos que yo tengo que prepararme para hacerlos? ¿Son chequeos relativamente sencillos que el hombre va, saca el turno y se hace el chequeo médico? Sí, los chequeos básicos que se hacen dependen mucho obviamente del grupo etario. Creemos que hasta los 50 años nosotros prevenimos más que todo las patologías del adulto joven en relación a la patología testicular, algunas patologías abdominales. Después de los 50 años, sin antecedentes por ahí familiares, empieza la patología prostática, tanto el prostatismo como del cáncer de próstata. Y como me preguntás acerca de la invasión de los métodos, realmente, bueno, el laboratorio es un método fundamental que se hace. Bueno, las ecografías son todas abdominales, la preparación que se pueden hacer es con vejiga llena, o sea, tomar líquido, presentarse con ganas de orinar, pero no requiere más que estos tipos de invasión, ¿no es cierto? Creo que después de los 50 años y por ahí antes también, los chequeos de patología colónica es importante. El cáncer de colon es una patología de crecimiento muy lento y realmente hoy nos toca a nosotros ver mucha patología de intestino en pacientes jóvenes, que eso sí es un procedimiento por ahí de mayor complejidad. Yo creo, si bien el screening empieza después de los 50 años, yo creo que es importante. Es una patología que te demanda un estudio cada 5, cada 7 o cada 10 años, o sea que no es algo rutinario de todos los años. Y realmente si una persona te hace una colonoscopía y es normal, tiene de 7 a 10 años para volver a repetirse el estudio. Bien, entonces son cómodos, de fácil acceso y relativamente sencillos, dependiendo del grupo etario, como decís, Diego. ¿Qué opinas? Yo creo que todos nosotros, los pacientes, tenemos que tener nuestro médico de cabecera, familiar o clínico, que a raíz de él, sí, de acuerdo al grupo etario que tenga o sexo, ir al especialista, ¿no es cierto? Los gastroenterólogos, los urólogos, que son los principales por ahí partícipes en esta prevención. Pero sí, hay que hacer un camino donde terminan con nosotros, con los métodos de diagnóstico. ¿A partir de qué edad está indicado en los manuales y en las estadísticas? ¿A partir de qué edad tenemos que empezar a controlarnos la próstata y por qué? Bueno, esto es muy importante porque nosotros creemos que la edad, digamos,
que el hombre debería empezar a consultarse, digamos, referido sobre todo al tema prostático, a las afectaciones prostáticas, es a partir de los 50 años, ¿sí? Todas las sociedades, digamos, americana, europea y nuestra sociedad, la Sociedad Argentina de Urología, digamos, sugiere que a partir de los 50 y hasta los 69 o 70 años, nosotros hagamos los controles, más que nada por el cáncer de próstata, ¿sí? Pero hay una cosa muy importante, y ya hablando un poquito de lo que es el cáncer de próstata, en el cáncer de próstata hay dos cosas importantes que nosotros tomamos como factores de riesgo, ¿sí? Uno es la edad, justamente esto que hablábamos recién, de que a partir de los 50 hasta los 70 años aproximadamente es la edad más frecuente que se encuentra esta patología, pero existe un factor importante que es el factor hereditario, ¿sí? En los hombres que tienen antecedentes de tener cáncer, tanto en los padres, en el abuelo, en los tíos, sobre todo en los hermanos, el riesgo que tienen estos hombres es, hasta a veces se duplica que una persona que no tiene ese antecedente hereditario. Entonces, en esos casos, lo que nosotros sugerimos es que el paciente consulte a partir de los 40 años, es decir, que a partir de los 40 años se haga el control biológico o un control clínico, siempre haciendo énfasis en el control del cáncer de próstata. Y teniendo que ver con este mes del hombre, donde tratamos de que los hombres se saquen ese miedo y se saquen por ahí también ese machismo y consulten en forma frecuente por síntomas urinarios y no tengan vergüenza. ¿Cuáles son los síntomas? Vos me hablaste de 40 años, me hablaste en aquellas personas que tienen antecedentes de cáncer de próstata en la familia. ¿Y cuáles son los síntomas que yo tengo que tener en cuenta para consultarte? Bueno, eso es una buena pregunta, y acotando un poquito a lo que contaste de tu abuelo, y eso, en general, el cáncer de próstata es eso, digamos, ¿sí? El cáncer de próstata, y también respondiendo un poco a tu pregunta, si hablamos de cáncer de próstata, en general el cáncer de próstata, sobre todo en sus estadios iniciales, no dan síntomas, ¿sí? Porque no es una patología que se manifiesta clínicamente o que se manifiesta dando síntomas, y sobre todo síntomas urinarios. Cuando nosotros hablamos de los síntomas urinarios que genera la próstata, como bien te decía, por su localización, en general son afecciones benignas, ¿sí? Del paciente que refiere a alguna alteración en la micción, que orina con dificultad, que tiene, como bien lo decía, pérdida de orina, que se levanta mucho a la noche, es decir, que tengan una disfunción o una alteración miccional, es decir, la forma de hacer pis. En general son por afecciones benignas y son por lo que el paciente consulta al urologo, ¿sí? A veces al clínico, generalmente les consultan a ustedes y ustedes nos derivan a nosotros. Para que eso suceda, para que sucedan estas ramificaciones, como dicen a veces los pacientes, tiene que pasar mucho tiempo, ¿no, Marcelo? No es una cuestión de que el tumor comienza y inmediatamente comienzan las metástasis. Por eso es muy importante que los chequeos sean chequeos anuales en este caso, chequeos bianuales. Mirá, y por eso nosotros hacemos, y creo que por eso también hay mucha concientización en esta patología, porque es una patología que nosotros podemos llegar oportunamente, y muchas veces nosotros podemos ofrecer una curación a un paciente con cáncer de próstata, siempre hablando de sus estadios iniciales, ¿sí? Pero como te decía, al no tener síntomas, al no dar síntomas, nosotros tenemos que ir a buscar esa patología, ¿sí? Porque vos fíjate que es un paciente que viene a la consulta, un paciente que viene a hacer un control urológico, ¿sí? Un paciente de 55 años que no tiene ningún tipo de síntoma, inclusive puede tener algún síntoma, digamos, referido a la micción, y ahí entramos un poquito en el detalle del diagnóstico. El paciente viene a la consulta por ahí con vos o directamente viene conmigo, que soy el especialista en esto, y en general nosotros les pedimos una serie de chequeos que incluyen siempre el antígeno prostático específico, ¿sí? Que se llama PSA, y lo que nosotros queremos ver es qué nivel hay de ese PSA en sangre, ¿sí? Si ese PSA en sangre tiene un nivel elevado, ¿sí? Nosotros podemos sospechar de que el paciente tenga una patología prostática probablemente maligna. Pero es muy importante saber también que no siempre que el PSA sea elevado significa que sea un tumor de próstata, ¿sí? Eso yo siempre les explico a los pacientes, porque a veces también existe
Es muy importante lo que está diciendo Marcelo. Yo mientras vos vas hablando me estoy acordando de mis pacientes que ellos me piden, doctor, póngame el PCA, acuérdese de ponerme el PCA. Y por eso te decía que es muy importante el hecho de que saber que el PCA elevado no es sinónimo de cáncer. Eso es muy importante. La pregunta es saber si para los pacientes, si el chequeo es invasivo, necesita de algún tipo de preparación del paciente, es doloroso, el paciente necesita mucho tiempo o es algo simple y sencillo. Mirá, lo importante es la consulta, ¿sí? Como hablamos hoy al inicio, es muy importante el antecedente familiar, como te había dicho, ¿sí? Ese dato para nosotros es fundamental. Y el otro pilar fundamental para nosotros es el examen dígito rectal o tacto rectal, ¿sí? Que es un procedimiento un poco más invasivo, que el paciente en general le tiene mucho miedo, y es por lo que por ahí muchas veces nosotros creemos que el paciente no consulta, pero en general es un procedimiento muy rápido, uno trata siempre de hacerlo con mucho cuidado, siempre dándole mucha explicación al paciente, pero también explicándole que es un estudio muy importante porque nos puede dar muchísima información de cómo está la próstata. En caso de la doctora Audicio, ¿sí? ¿Qué método diagnóstico, ¿sí? puede presentar o puede servirle al hombre para prevenir, en este caso, hablando de la materia de la doctora, para prevenir patologías cerebrovasculares o cardiovasculares o patologías que tengan que ver con obstrucción de los vasos sanguíneos? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en cuanto a su pregunta, el Instituto GEMA cuenta con varios estudios diagnósticos como para prevención y como para seguimiento de los pacientes con cardiopatías, pero bueno, hablando, digamos, sobre el tema que estamos hablando de lo que es prevención cardiovascular o prevención en el hombre sano. Lo importante primero es saber en qué momento hacerlo. Todos los pacientes que tengan antecedentes cardiovasculares familiares o aquellos pacientes que tengan factores de riesgo o aquellos que no lo sepan que lo tienen, pero empiezan a hacerse un chequeo, como por ejemplo un control clínico que se hace más o menos en el hombre de 20 años, se hace cada 2 años, que sería un control, un examen físico y un control de la presión arterial, más un examen de sangre, ¿sí? En base a eso, el médico clínico va a evaluar la necesidad de realizar otros estudios o continuar con un seguimiento aproximadamente a los 5 años en estos pacientes jóvenes si no encontramos ninguno de estos factores de riesgo, ¿sí? Lo recomendable hoy en día es que si no se encuentra nada en estos controles previos en el hombre sano, a partir de los 30 años, el paciente concurra para hacer nuevamente todo un screening, ¿sí? Que ya en ese momento se acorta, ya es cada año, ¿sí? Y en base a si presenta ya algún factor de riesgo cardiovascular, que sea hipertensión arterial, tabaquismo, diabetes, obesidad, sedentarismo, ya pasar a todos estos exámenes complementarios que me pregunta el doctor, que son, en el Instituto GEMA tenemos ecocardiograma Doppler, Doppler vascular periférico para evaluación de aterosclerosis subclínica, que es lo que se conoce como la placa aterosclerótica a nivel de los vasos sanguíneos, que son obviamente los que predisponen posteriormente a eventos cardiovasculares, ya sea infarto, ACV, las trombosis que decía el doctor. Y bueno, también tenemos ergometría, que es un estudio que nos sirve tanto para el screening de patologías, más que nada de cardiopatía isquémica, como para evaluación precompetitiva en un paciente joven, sano, que va a iniciar actividad física, ¿sí? Es muy útil, digamos, en la evaluación del paciente en la etapa precompetitiva.
Bueno, aparte obviamente todos los exámenes básicos de lo que es electrocardiograma, evaluación clínica. ¿Qué estudios tenemos también para hacer, o podemos hacer estudios de chequeo cardiovascular a personas sanas, que no tengan ningún tipo de patología y que sean jóvenes y que sean deportistas? Algo de eso usted había comentado. Bueno, sí, en los pacientes deportistas o en la etapa precompetitiva y también anualmente lo que se hace en estos pacientes es un electrocardiograma de reposo, una ergometría computarizada para evaluar la clase funcional, evaluamos el doble producto del paciente, una serie de cuestiones, y lo que hacemos también es un ecocardiograma Doppler para descartar patologías estructurales del corazón, más que nada eso, sí, patologías predisponentes de lo que sea una muerte, o sea, lo que se trata de evitar obviamente en estos pacientes que son sanos y que son deportistas la muerte súbita, ¿no es cierto? O sea que muchas veces yo no necesito tener un síntoma para acudir a hacerme un chequeo de rutina cardiovascular para ver cómo está rindiendo mi corazón, y muchas veces también cuando hago actividad física competitiva o no, o amateur, para ingresar al gimnasio o para ingresar a una competencia de training, por ejemplo, me piden una evaluación cardiovascular. De eso es lo que estamos hablando y es lo que podemos hacer. Sobre patología y pacientes que ya entran en los 40 años, 45 años de edad, son hombres que pueden estar con un inicio de un síndrome de resistencia insulínica, un síndrome metabólico. A veces yo le digo a los pacientes, porque no le quiero decir usted está con un problema de resistencia a la insulina, sino le digo, usted está prediabético a veces, como para que me entienda él y pueda tener sentidos de alarma. Entrando a la patología, ¿a qué edad a mí me serviría hacerme un Doppler, o en qué casos me serviría hacerme un Doppler? Si es evaluar mis arterias coronarias, o evaluar mis arterias carótidas, o qué es mejor, evaluar las carótidas, evaluar las arterias de las piernas, para saber si tengo tendencia a arteriopatías obstructivas. Bueno, en el caso que usted lo menciona, que son los pacientes diabéticos, es un caso particular obviamente porque como factor de riesgo la diabetes nos indica ya que el control debe hacerse mucho antes de lo que estaría recomendado para el resto de los pacientes, ¿no es cierto?, de los pacientes jóvenes. Ya a un paciente diabético, si es diabético tipo 1 o insulino requiriente, a partir de los 20 años debe hacerse el Doppler vascular, ya sea carotidio o iliofemoral. Yo particularmente, cuando vienen pacientes derivados por colegas en búsqueda de aterosclerosis subclínica, miro las carótidas porque generalmente piden Doppler carotidio, pero también miro la región iliofemoral porque se ha visto que la prevalencia de aterosclerosis es mayor a nivel iliofemoral que a nivel carotidio. Entonces, como no me resulta complejo hacerlo, lo informo como dentro de las conclusiones también la región iliofemoral, porque muchas veces he visto que la carótida no tiene ninguna placa y cuando miro la región iliofemoral tenemos placa y ya el paciente pasa a un riesgo más alto con un tratamiento mucho más intensivo que si no lo tuviese, ¿no es cierto? Estamos hablando ya de un estadio más avanzado de su enfermedad. Pero bueno, estos pacientes claramente tienen otro pronóstico y deben iniciar todos los estudios a una edad mucho más temprana que la recomendada. ¿Y pacientes tabaquistas, por ejemplo? Sí, lo mismo. Pero bueno, pacientes tabaquistas, si se suma algún otro factor de riesgo, por ejemplo, un paciente hipertenso y tabaquista, lo mismo, ¿sí? Empezamos los controles cardiovasculares antes. Pero bueno, generalmente lo que se hace nuevamente es un chequeo clínico a los 30 años, ¿sí? Anualmente, y se hace todo un screening de laboratorio que lo hace el médico clínico para evaluar si no hay dislipidemia, evaluar la glucemia, ver la presión arterial, ver otras cosas sumadas, digamos, al tabaquismo, ¿sí?
pero bueno, ya como factor de riesgo, obviamente el tabaquismo suma, y también deberíamos iniciar antes los chequeos cardiovasculares y el Doppler vascular antes de lo recomendado. ¿Sí? Siguiendo con la misma temática del cuidado del hombre en este mes, te quería llevar a otro punto, que es el cáncer de testículos, ¿sí? Que es la misma pregunta, ¿qué cuidados debemos tener, cómo podemos prevenir y cómo podemos llegar a tiempo a la consulta hablando de cáncer de testículo? Bueno, el cáncer de testículo, primero, a diferencia del cáncer de próstata, es un cáncer de la gente más joven, ¿sí? La estadística habla que es mucho más frecuente por debajo de los 25 o 30 años, ¿sí? Es muy raro, pero existen, que después de los 40 o 45 años haya un cáncer de testículo. Existen algunos tipos de cáncer de testículo que se pueden dar en esa edad, pero en general son mucho más frecuentes por debajo de los 30 años, ¿sí? Yo siempre digo que el cáncer de testículo es muy parecido a la prevención, a la concientización que nosotros, que los ginecólogos, que médicos en general hacen del cáncer de mama, porque son tumores que también no dan muchos síntomas más que un nodulito que uno lo puede descubrir a la palpación. Entonces nosotros, como los ginecólogos, los mastólogos, hacen mucho hincapié en el hecho de hacer exámenes, digamos, constantes o autoexámenes. Nosotros también le pedimos a los chicos jóvenes que en los autoexámenes nosotros podemos llegar, o ellos pueden llegar a palparse algo anómalo, algo alterado en el testículo, y eso hace que consulten y que nosotros podamos tener una sospecha y un diagnóstico muchas veces de cáncer de testículo. Entonces, en general son tumores que no dan síntomas más que un agrandamiento, alguna consistencia, digamos, más de lo normal, algo más duro que uno pueda palpar en el testículo. Diego, también nosotros podemos hacer ecografías y hacer estudios de diagnóstico a este tipo de paciente mayor de 40 años, mayor de 45 años, de lo que estábamos hablando. ¿A partir de qué edad podemos hacernos los controles prostáticos, por un lado, ¿sí? Pero antes que me responda esa pregunta, teniendo en cuenta lo que dijo la doctora y lo que estuvimos hablando de pacientes con resistencia a la insulina, síndromes metabólicos, con sobrepeso, podemos encontrar también en la ecografía abdominal, hepática, algunos signos que nos ayuden o que nos categoricen al paciente, por ejemplo, la esteatosis hepática. Bueno, mira, primero el tema de la próstata. Yo creo que las guías hablan a partir de los 45 o 50 años, empiezan con los controles prostáticos, tanto por laboratorio, con el PSA, como con las ecografías de las vesicoprostáticas, renovesicoprostática. Eso principalmente, las ecografías en este tipo de paciente es para evaluación del prostatismo. ¿Qué significa esto? De la hiperplasia prostática benigna, o sea, el paciente que empieza a requerir por ahí levantarse a la noche 1 o 2 veces para orinar, que empieza a tener problemas sociales con el tema de la micción. Entonces, para estos pacientes sirve el control de lo que se llama la ecografía vesicoprostática pre y postmiccional. El paciente va al estudio con vejiga llena, se hace un estudio premiccional, se hace volumen del vesical premiccional, volumen de próstata, y el paciente orina y se hace un volumen postmiccional. Esto principalmente para ver la parte prostática. Después también, ante la sospecha de alguna otra patología prostática, también está la ecografía transrectal, una ecografía que sí tiene una preparación y es necesaria, sí, ya es un estudio más invasivo para el hombre. Pero bueno, son estudios necesarios muchas veces. ¿Son estudios dolorosos? Y es molesto el transductor, tanto por ahí en la parte femenina como en la masculina, es molesta.
es invasivo, pero muchas veces es necesario. Es lo mismo el mismo método que se hace cuando se hacen las biopsias prostáticas. Se coloca un transductor a través del recto. Hoy los transductores son más lineales, más finitos, pero bueno, es una incomodidad. Y muchas veces el hombre, bueno, es un poco reacio a esto por el hecho de un orgullo, de la hombría, ¿viste? Pero bueno, realmente muchas veces son necesarios. Hoy en día también la resonancia magnética de próstata es un estudio muy, muy específico para la detección de cáncer de próstata. Después, lo que me preguntaba acerca de la ecografía abdominal, de lo que estaban hablando, sí, nosotros recibimos muchos pacientes para evaluación ecográfica de hígado. Realmente el tema de la obesidad, el tema de los pacientes con síndrome metabólico, es necesario la evaluación hepática. El paciente viene con laboratorios alterados, con enzimas hepáticas elevadas, y es necesario la ecografía, donde uno por ahí evalúa el grado de inflamación hepática que tiene. Y hoy en día esto, si no se revierte, lleva hacia una hepatopatía no alcohólica, una esteatopatitis se llama, y sí termina en una cirrosis. Un hígado graso puede terminar en una cirrosis. Después también para la evaluación de las arterias renales, que eso también es un método que lo hace la doctora, el Doppler de arterias renales para ver muchas veces si el grado de hipertensión que tiene o el tipo de hipertensión que tiene viene acerca de una estenosis arterial de las arterias renales, vendría a ser. Y muchas veces nosotros recibimos esos pacientes para ver la morfología y el tamaño renal. Pacientes que tienen insuficiencia renal o que tienen una hipotrofia, una hipoplasia de un riñón, muchas veces tienen una hipertensión y la causa viene por una cuestión arterial o renal. También nos sirve muchas veces la ecografía para evaluación de la aorta. Nosotros evaluamos dilataciones focales de la aorta, ateromatosis, pero bueno, y hacemos seguimiento en pacientes que tienen aneurismas de aorta abdominal con ecografías. Bien, o sea que los pacientes se pueden hacer los chequeos y los controles periódicos para prevención de todas estas patologías que estamos hablando, y también pueden, en caso de ya tener algún avance en estas patologías, también tenemos médicos que pueden tratar. Lo importante es que el paciente, y yo creo que eso es en lo que está la movida del mes de noviembre, uno empieza a buscar mucha información y uno que está el tema sabe lo importante que es la movida que hay a nivel mundial, con la Fundación Movember, donde ellos recaudan muchísimo dinero e invierten muchísimo dinero en investigaciones, sobre todo esto que hablábamos recién, en patologías oncológicas como el cáncer de próstata, el cáncer de testículo, y hay muchas otras cosas que son muy importantes, como la salud mental, las patologías cardiovasculares, el sedentarismo, que cuando uno y esto lo podemos hacer en un café y podemos extendernos un montón, te das cuenta que todo puede relacionarse, digamos, y las patologías cardiovasculares se relacionan mucho con las patologías urológicas, por ejemplo, la disfunción eréctil, porque tienen las mismas estructuras vasculares y muchas veces anteceden a una patología cardiovascular importante. Por ejemplo, alguna disfunción eréctil puede estar prediciendo, puede ser una alarma para un futuro evento cardiovascular, y eso es muy importante. Muchas veces nosotros lo vemos primero y para nosotros que sabemos, digamos, nos alarma de que puede pasar esas cosas, ¿sí? Y con respecto a lo que es patologías prostáticas y testiculares, como bien lo decíamos, en el inicio de estas patologías, al no dar síntomas, nosotros tenemos que buscar y tenemos que saber que estos pacientes mayores de 50 años o pacientes que tienen un antecedente de importancia, sobre todo en el hereditario, pueden tener esta patología, entonces uno tiene que buscarla. Pero la única forma de poder buscarla es que el paciente consulte, ¿sí? Y como bien vos decías, nosotros contamos con toda la herramienta en el Instituto GEMA, y es solo que el paciente consulte y que se hagan los estudios, y así nosotros podemos ayudar.
Bueno, otra cuestión que me haya quedado en el tintero, a mí no sé a ustedes, yo estuve muy cómodo y muy contento hablando aquí con ustedes un rato, digamos. Bueno, Manuel, la verdad que no, muchas gracias por todo. Espero que sirva a la comunidad, que sepan de que realmente la patología masculina existe en pacientes jóvenes, no solamente en pacientes de tercera edad. Así que bueno, esto es una muy buena iniciativa para los pacientes adultos jóvenes a tomar conciencia de que hay que cuidarse. Sí, muchas gracias por la invitación y bueno, me uno a lo que decía Diego, que es una excelente iniciativa como para que el hombre también tenga conciencia de lo que son los factores de riesgo, de lo que significa no hacerse un chequeo o un control a tiempo, ¿no es cierto? Por todo esto que decía el doctor, la mayor prevalencia, la mayor mortalidad en realidad en el sexo masculino por falta en realidad de estudios diagnósticos a tiempo, ¿no es cierto? Así que bueno, esperemos que siga. Que bueno, gracias.